concientización de la epilepsia. El objetivo del día de la epilepsia es concientizar sobre la epilepsia, reducir el estigma asociado a la epilepsia, apoyar a las personas que viven con la epilepsia y fomentar la investigación para desarrollar mejores tratamientos, promover la igualdad de oportunidades y la protección de las personas con epilepsia. Por eso le damos la bienvenida de nuevo acá al programa para Marta Bertone. Marta, que es presidenta de la fundación, de hemisferectomía. Ahí también, lo dijo ella porque la palabra es re difícil. Una palabra dificilísima, pero si pensás es como lobectomía, que es algo que conocemos todos, pero de un hemisferio cerebral. Gracias. ¿Cómo estás, Nicolás? Un placer gracias a vos por venir un día feriado. Marta, ¿qué es la epilepsia? Para ponerlo en palabras así y desarrollarlo. ¿Qué es la epilepsia? Vos sabés que es una pregunta interesante. La epilepsia es una enfermedad. Es una enfermedad que no es contagiosa, o sea, no se transmite, no porque alguien la tenga y porque vos estés sentado al lado vas a tenerla. Y es una enfermedad prevalente. ¿Qué significa prevalente? Que la tienen muchas personas, que la tiene el 1% de la población. Se cree que hoy por hoy hay 60 millones de personas en el mundo que tienen epilepsia. Y en la Argentina casi 500.000 de personas. Por lo tanto, todos deberíamos conocer a alguien que tiene epilepsia. Y si te pones a pensar, por ahí no conoces a nadie que tenga epilepsia. Y esto es interesante porque en algún punto tiene que ver con que la gente no habla de que quizás que convive con esta enfermedad. Y no habla porque está rodeada, como decías vos hace un ratito, de estigma, de prejuicios, y nos cuesta mucho reconocernos que tenemos esta enfermedad. Entonces, estos días mundiales nos sirven un poco para que en programas como vos podamos poner la epilepsia en agenda y hablemos un poco sobre este tema. Marta, contanos un poquito qué es lo que causa la epilepsia, cuál es el causante. La epilepsia tiene muchas causas, entonces a veces a mí me gusta decir que tenemos que hablar de las epilepsias en plural, porque estamos hablando de muchas enfermedades distintas también, que tienen en común crisis epilépticas, o como se llamaban antes, convulsiones, o antes también decían en algunas décadas atrás, ataques convulsivos. Que son estos movimientos involuntarios, que lo que más rápido asociamos es estos movimientos en el piso, que es un tipo de crisis epiléptica. Y las causas pueden ser estructurales, es decir, hay algo en la estructura del cerebro que se formó distinto, o que tuvo un accidente cerebrovascular, o un accidente de tránsito en la cabeza que luego va a generar epilepsia. Todas estas son causas de la estructura del cerebro. Pero también pueden ser metabólicas, tienen que ver con el metabolismo, cómo se comunican esas neuronas entre sí, o pueden ser genéticas, van a ver o van a escuchar quizás si en algunos momentos o en algunas noticias que escuchan epilepsias que tienen nombres raros de letras, CAS, SYNGAP, que son todos estos genes que se van descubriendo con el avance de la ciencia y entonces que relacionan con algún tipo de enfermedad particular. Y esto es un poco, y creo que es lo más interesante en este mundo que vivimos moderno, que creemos que conocemos todo y que controlamos todo, muchas veces no se sabe la causa. El cerebro sigue siendo un gran misterio para la ciencia. Muchas veces sabemos qué es lo que no funciona cuando perdemos o cuando nos enfermamos, pero en realidad sigue siendo un gran misterio y ojalá este sea el siglo que conozcamos un poco más cómo funciona y por qué funciona de alguna manera o de otra. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo nos enteramos que tenemos epilepsia o que podemos sufrir un ataque de epilepsia? El diagnóstico de epilepsia es muy sencillo, es un diagnóstico clínico, es decir, el médico en una entrevista, en una consulta, va a poder diagnosticarlo. Hay un especialista que es el neurólogo. Este es el especialista que diagnostica. Hay neurólogos pediátricos y hay neurólogos de adulto. Y tiene estudios complementarios. Uno es el electroencefalograma, que es un estudio muy sencillo, no invasivo, que no duele, que es poner unos electrodos en la cabeza que miden la actividad neuronal. Mágicamente, digamos, miden esa actividad de neurona a neurona y hacen un trazado. Y existen otros estudios complementarios como pueden ser una resonancia magnética, una tomografía que nos muestran cómo está el cerebro para un poco evaluar esto que hablábamos. Pero ¿cómo se manifiesta la epilepsia? ¿Cómo alguien dice, bueno, tengo que ir a consultar por qué? Y lo más probable es que tengas una primer crisis epiléptica
que se divide en distintos tipos. Una que conocemos todos es esto, ver una persona que se mueve incontroladamente, repetitivamente en el piso, que perdió la conciencia. Pero ese es uno de los tipos de las crisis epilépticas. Mi hijo, por ejemplo, era un bebé de 8 meses y simplemente se le caía la cabeza. No hacía movimientos raros extraordinarios, no le salía espuma por la boca, no perdía el conocimiento, simplemente hacía como un asentimiento con la cabeza. Y ese movimiento tan sencillito era la manifestación de una enfermedad muchísimo más grave. Entonces, a veces puede ser un déjà vu, a veces puede ser el movimiento de una mano solamente, a veces puede ser un tic, un parpadeo, sí. Cualquier cosa. Yo lo que siempre digo es que una mamá que tiene su hijo o una persona, cuando intuye que algo, este movimiento no es común, es un movimiento raro, hacer una consulta con el pediatra, hacer una consulta con el médico clínico y luego hacer una evaluación con el neurólogo, porque siempre es preferible descartar que perder el tiempo del diagnóstico. Nunca está de más, ¿no es cierto? Los controles siempre de más, aunque sea innecesario, sí, para qué lo hice, pero siempre mejor prevenirlo. No hay mamás locas, no hay mamás que inventan, no hay mamás que están sobreprotectoras, tratando de ver cosas raras. Es preferible siempre consultar con un especialista. Rosario tiene buenos especialistas y quitarnos la duda que quedarnos con el miedo, la vergüenza de ir a la consulta. Marta, ¿y qué hacemos ante un ataque de epilepsia, ante una crisis epiléptica cuando estamos presentes ante un familiar o alguien de la calle? A mí me tocó hace muy poco, volvía del jardín del nene y me tocó, acá nomás, acá en la plaza, una chica que se había caído, que había sufrido un ataque, estaba en plena crisis epiléptica, porque había sido operada. Y no me acuerdo bien de qué la habían operado, pero después de la operación empezó a sufrir, por la que estaba acompañada de otra persona, crisis epiléptica. En ese momento uno no sabe más que ponerla de costado, ¿no? Los que siempre nos enseñaron a nosotros ante esas crisis. Pero vos, de tu experiencia, de estar más en el tema, ¿qué hacemos? ¿O qué más podemos hacer? Bueno, pero tuviste por lo menos un buen instinto, porque lo primero que no tenemos que hacer es entrar en pánico. O sea, muchas veces al no conocer, la ignorancia es atrevida, hay un viejo refrán, y entramos en un estado de nerviosismo y queremos tratar de calmar a la persona, y eso no es lo que tenemos que hacer. Las crisis epilépticas en general se resuelven solas. No hay nada que nosotros hagamos que pueda intervenir, y duran minutos larguísimos, porque sentimos que el tiempo pasa muy lento, pero en realidad, en general, se resuelven solas. Tenemos que tratar de, si la persona está teniendo una crisis en el piso, tratar de, si tenemos una mochi, un pullover, ponerlo abajo de la cabeza para tratar de que no se lastime, que no se golpee. Ponerlo de costado es una muy buena medida. No poner nada en la boca. Este mito que existe de sacar la lengua. Uno se puede morder la lengua, sí. Nada, eso no pasa, y si pasa es excepcional, pero no hay que tratar de poner un palo, ni tratar de poner la mano. Una cuchara, me acuerdo que yo era chico y me acuerdo que haber presenciado también, y la mujer decía, póngale una cuchara, me acuerdo. Nada de esto, porque seguramente la cuchara lo va a lastimar más, sí, de lo que va a tratar de calmar. Contar el tiempo, si logramos, hoy todos tenemos un celular, cuánto tiempo pasó, y sobre todo, y para mí lo más importante, que cuando esa persona vuelva en sí, encuentre una cara amiga. Además de que quizás le da vergüenza, o quizás vomitó, o quizás le da vergüenza estar en la calle y estar en esta situación, que no encuentre del otro lado una persona que está nerviosa, que está preocupada, que la agobie, sino que seguramente a quien le haya pasado no va a ser la primera vez que le pasó, y él te va a contar qué necesita. Si necesita agua, si necesita estar tranquilo, entonces, no llamar a emergencias si se resolvió en los 3, 4, 5 minutos. No es una emergencia médica, no hay que llamar urgencias. Si no se resuelve, sí. Si vemos que la persona sigue convulsionando, bueno, hay que llamar para que lo resuelvan, para que traten de darle medicación y calmar y cerrar la crisis en un hospital. Pero en general, mantener la calma. Sufrimos el primer episodio, como familiar vemos que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra señora, nuestra mamá sufre el primer episodio. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo la tratamos?
hay que ir al médico, ir a la guardia, si es el primer episodio, ir a una guardia médica que nos permitan ahí darnos la primera información, investigar por qué está pasando esto que hablábamos de las causas, resolver, quizás puede ser un tumor, o sea, hay muchas causas que necesitan quizás una intervención. Y segundo, ir a un especialista, pedir el turno en un neurólogo. Hay neurólogos que además se especializan en epilepsia. La medicina cada vez las especialidades tienen subespecialidades. Hay neurólogos que se especializan en epilepsia. Y después seguramente nos van a dar una medicación. Hay más de 30 medicaciones actualmente. El 70% de las personas con epilepsia pueden controlar su enfermedad tomando una medicación. Esto es importante decirlo. Hoy tenemos la ciencia, nos da herramientas farmacológicas para resolver la epilepsia y quizás no tengas nunca más una crisis y con la medicación lo controle. Hay un 30% que no tienen control con medicación y hay que pensar en otros tratamientos como puede ser la cirugía de epilepsia, la dieta cetogénica, el cannabis que tiene tanta publicidad en último tiempo, que hoy ya es un fármaco más que se vende en la farmacia, pero bueno, la mayoría de las personas tomando la medicación en tiempo y forma, cuidando sus hábitos de sueño, cuidando la ingesta de alcohol y drogas, van a tener una vida autónoma y con una enfermedad controlada. ¿La medicación es de por vida o es por un tiempo prolongado y después se suspende? Depende de muchas cosas, depende de qué tipo de epilepsia tenés, cuál es la causa en general, y depende de la biblioteca del médico también, pero pasados los 10 años se puede probar retirar la medicación, a ver si... Hay muchas epilepsias que están relacionadas con la edad, son edad dependiente, entonces a veces con el desarrollo del cerebro en la adultez remiten y se llaman... epilepsias que están relacionadas con la adolescencia o con la juventud, y hay otras epilepsias que pueden aparecer en la tercera edad. Los dos grupos etarios donde hay mayor prevalencia es en los niños, en la edad pediátrica, y en los adultos de la tercera edad, porque el cerebro cambia y empieza a tener otros tipos de comunicaciones, entonces también puede pasar esto. O, no sé, tuvimos un ACV o alguna situación así, entonces... el cerebro es un órgano dinámico, no es que hoy tenemos un cerebro sano y nunca vamos a tener epilepsia. Entonces esto que contabas vos de lo que presenciaste, esta chica tuvo una cirugía y le apareció, entonces podemos tener a los 10 años, a los 5 años de tener controlado con medicación, quizás el equipo, y siempre consultando y hablando con el equipo médico, puede pensar en una opción de retirar la medicación. Y mi hijo, por ejemplo, hace 5 años que ya no toma más medicación, entonces nada, sí puede pasar. No se habla de que está curado. Eso te quería preguntar. No se habla que está curado, sino que tiene la situación controlada. Lo cual significa que quizás uno aprende a vivir el día a día. Hoy es un día más que no tuvo crisis, mañana no se sabe si pero bueno, cuantos más días uno pasa... ¿Cómo es vivir en esa vorágine después de haber pasado por lo que pasaste con un hijo? ¿Cómo es saber si hoy, mañana, es como ir contando los días, marcando rayitas? Mi hijo tuvo una epilepsia muy, muy específica, se llama síndrome de West, que aparece en el primer año de vida de un bebé. Por eso a veces se llamaba epilepsia lactante, porque eran bebés que tomaban la teta o que tomaban la leche. Yo no sabía nada de epilepsia. Mi hijo tenía todos los días cientos de crisis. Imagina tener 300, 400, 500 crisis por día. Y probábamos una medicación y funcionaba 3 o 4 días, no tenía crisis. Y vos decías, esta vez la pegamos, este es el tratamiento. Y a los 3 días volvían otra vez y te derrumbabas y probamos 2, 3, 4, 5 medicaciones. Y uno aprende, después que lo operamos a mi hijo, empezamos a contar un día sin crisis, 2 días sin crisis, una semana, un mes, sacamos una medicación, tomaba menos, cada vez menos. Pero no aprendes a vivir el hoy. Hoy no tiene crisis, mañana no sé, aún 15 años después sin crisis... La ansiedad de no pensar ni planificar en el futuro la seguís teniendo. Vivís y agradecés todos los días como si fuera el primer día, porque uno aprende que la salud que tenés hoy
mañana la podés perder en un instante. En un instante. Te choca un tren de frente y tu vida cambia diametralmente. Entonces disfrutás mucho hoy, feriado, aún por esta introducción que hiciste vos, por este día tan difícil para todos los argentinos y que mantenemos en la memoria, pero bueno, decís, hoy tuvimos salud, pudimos comer, nos juntamos y es un día más sin crisis. Ya llevamos 15 años sin crisis y 5 sin medicación, así que... Increíble. Marta, ¿es necesario conocer la causa de la epilepsia para el tratamiento posterior? Sí, es necesario saber la causa porque, por ejemplo, hay muchas medicaciones que son específicas para el tipo de epilepsia o para la causa de la epilepsia. Hay medicamentos que están contraindicados para algunas epilepsias, que por ejemplo, si vos tenés una epilepsia que tiene que ver con el canal de sodio, hay medicamentos que aumentan la actividad en ese canal, y hay otros que la disminuyen. Si sabés que es una epilepsia con una causa estructural, podés ser candidato a cirugía, que es el mejor tratamiento que la ciencia hoy te puede dar. La epilepsia se puede operar, que es un concepto que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Si tenés y no es solo el tratamiento de la epilepsia en sí, sino muchas veces el tratamiento de todo lo que viene relacionado. Nosotros siempre decimos que la epilepsia no son solo crisis. Hay una persona que vive con ansiedad, que puede tener depresión, que puede tener miedo a cuándo es el próximo, esta incertidumbre que hablábamos recién, o que puede tener otras comorbilidades con otro tipo de discapacidades o de procesamiento. Entonces, en la niñez, la epilepsia, si no está controlada, influye mucho en el impacto que va a tener ese niño en su desarrollo, porque el cerebro es la máquina que nos permite aprender. Claro. Y si el cerebro funciona mal o tiene muchas crisis, le está impidiendo aprender. Entonces podemos tener problemas de aprendizaje, podemos tener problemas de conducta. La medicación muchas veces influye también en el aprendizaje, en la conducta. Entonces, no es solo la crisis. Obviamente controlar las crisis es importante, pero está bueno pensar en la persona como un todo, ¿no? Y no solo en la manifestación biológica. Entonces, muchas veces para las familias tiene un costo económico, tiene un costo para los papás que por ahí no pueden ir a trabajar porque tienen que quedarse a cuidar a su hijo que tiene una crisis, o si estás estudiando, no puedes ir a ese examen porque tuviste una crisis, y el entorno educativo te lo tiene que entender y tiene que replantearte la mesa o el examen para un momento que vos estés mejor de salud. Entonces no es solo como en ninguna enfermedad, no es solo lo biológico. Y entonces el sistema sanitario y la sociedad toda tiene que empezar a pensar que uno no cura solamente el cuerpo, sino que también tiene que pensar un poco en todo lo que hay alrededor de la persona. Obvio. Te voy a hacer una pregunta tonta, capaz, pero ¿es genético la epilepsia? ¿Puede ser? Hay epilepsias que sean genéticas, hay epilepsias que son hereditarias, que en la familia había un tío que tenía crisis, que a veces lo recuerdo. Hay epilepsias que son genéticas y que hoy cada vez más se descubren que hay genes involucrados. La genética también es todo un campo que está con un desarrollo en salud en todo el mundo. No siempre es muy preciso, a veces logra poner un nombre, decir, bueno, CASC es el gen que está involucrado, pero que no nos permite mucho más que un diagnóstico del gen. A veces sí es mucho más específico y sabemos, por ejemplo, no sé, en la epilepsia de Dravet, que es una epilepsia específica, que tiene un alto impacto en la vida del niño, está relacionado con 2 genes y es como una parte del diagnóstico importante, pero hay otro montón que no se sabe. Las neuronas se comunican de manera extraña y todavía no sabemos por qué se comunican así. Y no solo eso, tampoco sabemos por qué un medicamento a una persona le funciona para controlar las crisis y a otra no, y por qué a una sí y otra no. La ciencia no tiene la respuesta. Y a veces, muchas veces en epilepsia y en las neurociencias, parece más un arte que una ciencia, porque es probar y ver. Si bien sabemos muchas veces esto que yo te contaba, de que hay algunas medicaciones que están contraindicadas y hemos avanzado muchísimo, y tenemos imágenes para ver el cerebro en vivo, y podemos hacerlo durante 24 horas,
también hay mucho de probar y ver cómo funciona en esa persona, porque no sabemos por qué algunas personas un medicamento con la misma epilepsia, la misma causa, le funciona para controlar y a otra no le funciona para nada y no hay respuesta, y a veces eso genera mucha impotencia, porque es como que uno se queda diciendo, bueno, pero ¿cómo puede ser que hoy en el siglo, en el 2025, sea probar y ver? Y lamentablemente es así. Y también genera mucha desilusión, porque decís, bueno, pruebo esto y apuesto, y cuando no funciona es realmente derrumbar una ilusión. Pero bueno, lo importante es no quedarse, yo siempre trato de decir, no quedarse con que no hay cosas para hacer. Siempre puede haber una segunda opinión, un especialista quizás un poco más avesado, y seguir intentando. Hay grupos de apoyo, grupos de contención, donde bueno, uno siempre está buscando la última innovación, pero la realidad es que a veces en epilepsia parece más un arte que una ciencia, y bueno, eso nos deja con un sabor ahí amargo, pero yo creo que este va a ser el siglo donde vamos a tener muchísimas más opciones y va a haber un gran desarrollo de las neurociencias en todo sentido. ¿Cómo estuvo, Marta, el Día Púrpura? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? El Día Púrpura es un día que empezó por una niña. A mí me gusta mucho porque empezó como de un paciente con epilepsia, una niña en Canadá, en 2008, que se sentía sola. Y el púrpura era su color favorito y le pidió a todos que si podían empezar a vestirse de ese color. Y en 2008 empezaba Facebook, las redes sociales, y todo el mundo se sentía realmente como ella y empezó a vestirse y a postear fotos y se convirtió en un movimiento mundial. En Argentina, 28 organizaciones de pacientes vinculadas a epilepsia nos unimos para iluminar la Argentina de norte a sur, incluyendo el obelisco, las 24 provincias argentinas, casas de gobierno, torres, puentes, el Monumento a la Bandera, el Consejo, la Universidad del Litoral. Nos vestimos de violeta o de púrpura, o se iluminan monumentos para un poco poner a la epilepsia en agenda. Sigue siendo un tema que nunca encuentra su lugar, salvo que haya en un partido de fútbol un jugador se caiga y todos hablamos de ese tema como si fuera una novedad, o si alguien en la vía pública, pero la realidad es que no hablamos y que hay muchas situaciones concretas. O sea, cuando una mamá lleva al hijo a la escuela y tiene que decirle a la docente que tiene epilepsia, la docente lo más probable es que no sepa qué hacer y no sepa, lo primero que entre es en pánico y diga, ¿y qué tengo que hacer con este chico si tiene una crisis en el aula? ¿Qué hago? Se me pasa a mí. O si vas a una entrevista laboral, seguramente pienses en no decir que tenés epilepsia, porque seguramente no te van a tomar frente a otra persona con tus mismos niveles o aptitudes para ese puesto porque tenés epilepsia, o la ART no te quiera dar el apto físico, violando una ley que protege tus derechos. O si vas a una cita y tenés que contarle a una chica, a un chico que tenés epilepsia, ¿cuándo lo hace? ¿Cuándo le tirás? Che, mirá, yo tengo esto, y el otro no sale despavorido, o vos no te da vergüenza decir, cuando en realidad es una enfermedad, como puede ser, no sé, tengo colesterol, o tengo diabetes, o tengo hipotiroidismo, y no tendría que darnos esta sensación tan estigmatizante de miedo frente al otro que es distinto. Entonces hablar es un poco naturalizar esto y pensar, porque cuando uno sabe, conoce y está tranquilo con lo que hay que hacer, bueno, podemos comprender que el otro, tiene la mala suerte de que le tocó esta enfermedad, no es que lo eligió ni le pasó, y que a vos también te puede pasar, que no es que porque estás acá está exento, claro, divino, dentro de 5 años no puedes tenerlo. Obvio. Entonces un poco ponernos en el lugar del otro, y estos espacios siempre que te agradecemos, que siempre sos tan generoso con todo, pero pensar que seguramente cuando a veces vamos a las escuelas a hablar con los chicos y nadie levanta la mano cuando decimos quién tiene epilepsia, y al final de la charla después los docentes nos escriben y nos dicen, che, vos sabés que a partir de que ustedes habilitaron el tema, el espacio, se acercó
fulanito y contó que su hermana, que se siente más cómodo. Entonces, un poco hablar del tema nos permite saber que nada pasa. Gracias, Marta. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Sí, cuando... Marta es como una enciclopedia de medicina, no se sabe todo. No, por Dios, que me van a... Y recién hablaba de hablar, y hoy es el Día también mundial de concientización sobre el autismo, ¿no? También es un tema que lo vamos a desarrollar la próxima semana. Hoy las organizaciones estaban a full con el día, así que lo vamos a hablar. Hablemos de autismo, así que justo vino la palabra hablar. Y está bueno no traerlo a la mesa, está bueno siempre concientizar sobre estos temas. Y lo que Marta dice, falta todavía concientizar y falta romper ese miedo, ese tabú que hay sobre ciertas patologías, ¿no? Que suelen ser estigmatizantes para el... No vamos a decir el 100%, pero todavía hay un grupo reducido. Y ese grupo reducido siempre contagia al resto.